Así es, no hay otro Dios como tú, no lo hay. Le damos gracias a Dios que su misericordia nos ha alcanzado y solo porque Dios está con nosotros, nosotros podemos seguir hacia adelante. Fuera de Él, Jesucristo dijo, nada podemos hacer. Así que le damos gracias al Señor que nos da la oportunidad una vez más de estar aquí junto con ustedes hoy miércoles. Aquí estoy acompañado con mi amada esposa. Le voy a dar ahí el tiempo para saludar. Bendiciones, querida audiencia. La verdad es un gusto estar aquí en este altar radial de la 92.3 FM del Centro Cristiano de Mount Pleasant. Estar aquí para animarles y entregarles una palabra de parte de Dios. La verdad que es verdad, sin Dios nada podemos hacer. Y si hacemos, lo hacemos incompleto, porque Él no está. Pero cuando está, somos más que vencedores. Les mandamos un saludo a toda esa audiencia que está ahí, que es fiel a la 92.3. Que el Señor les bendiga y que el Señor les conceda lo que usted está esperando. Amén. Así es, que el Señor es el que conoce nuestros corazones. Amén. Él sabe qué es lo que estamos necesitando. Amén. Él conoce qué situación estamos atravesando en estos momentos y quién mejor que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Así es. Para guiarnos, para darnos esa palabra de verdad. Amén. Que nos hace libre a cada uno de nosotros. Qué bueno que no tenemos que confiar en nosotros mismos. Amén. Nuestra esperanza está puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Jesucristo, el que vino al mundo para salvar, a redimir y para reconciliarnos con Dios Padre. Amén. Y qué bendición es que nosotros tengamos un Salvador que en todo fue tentado, en todo, porque sabía de que nosotros no íbamos a poder cumplir. Y qué bueno es tener un Señor y Salvador que sabe y conoce de nuestros padecimientos. Él entiende y Él ofrece misericordia a nuestras vidas. Cuando nosotros venimos a Él arrepentidos y humillados, Él está dispuesto a tomarnos, a abrazarnos, que su misericordia nos envuelva, que su gracia nos envuelva. Y amén. También ha depositado su Espíritu Santo dentro de nosotros y no estamos solos. Amén. Qué bendición, la verdad. Hoy quisiéramos compartir una palabra contigo y pensando yo en esta palabra, decía, a veces nosotros vamos, y yo hablo de una experiencia que tal vez todos hemos pasado, hemos sentido. Pasamos esta vida, pasa el tiempo, pasan los años rápido. Ahora hablando con mi esposa, estábamos diciendo qué tan rápido se pasa el tiempo. Amén. Y es cierto, y a veces nosotros caminando, experimentando, viviendo esta vida, a veces tenemos preguntas, a veces nos preguntamos cuál es el propósito por el cual yo estoy en esta vida, por qué es que yo vivo, cuál es el propósito que Dios tiene para mí, o tal vez ni eso pensábamos antes, ¿verdad? Tal vez no nos interesaba qué es lo que Dios pensaba de nosotros, pero ahora que hemos conocido al Señor, quizá preguntemos cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Y si tú te has hecho esa pregunta, te estás haciendo esa pregunta, espero que el Espíritu Santo hoy pueda hablar a tu vida, que el Espíritu Santo pueda hablarte y traerte consuelo, traerte ánimo, traerte una aseguranza de que Dios es el que te ha llamado a ti. Amén. La verdad que es una bendición caminar de la mano del Señor. Y es verdad lo que decías, que uno se preguntaba, al menos yo me preguntaba, ¿por qué estamos viviendo aquí? ¿Y cuál es el fin de vivir en este mundo? Si algún día vamos a morir, yo eso me preguntaba.
Pero la verdad que en la palabra de Dios está la respuesta. La verdad que es una bendición vivir bajo la sombra del Altísimo, bajo la voluntad de Dios. Es una bendición porque Él es el que nos da la respuesta. Y caminando de la mano del Señor, vamos a vivir en bendición. Vamos a vivir en lo completo. Así es. Porque sin Él, como yo digo siempre, no soy nada. Así es. Sin Él no soy nada, pero con Él, la verdad que somos bien bendecidos. Amén, amén. Y vamos a pasar a leer la palabra del Señor en Efesios 1. Vamos a ir leyendo versículo por versículo, pero en este momento voy a leer 2 versículos, que está Efesios 1:1, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Amén. Sabes que la pregunta de la cual hablábamos es una pregunta que no importa qué estado social tengas, esa pregunta es hecha por aquellos que tal vez tengan todo lo que ellos quieren en esta vida, pero también es hecha por aquellos que anhelan un bocado de comida cada día. Amén. ¿Verdad? Es una necesidad dentro de nosotros, hay una sed dentro de nosotros de ser completos. Amén. De ser satisfechos. Amén. Y eso solo lo encontramos en Cristo Jesús. Y no importa, como decía, tu estatus económico, esta pregunta es una pregunta válida que se hace, y nosotros tenemos el deseo y también el derecho de saber por qué causa estamos nosotros en este mundo. Amén. La verdad es que muchas veces nosotros sufrimos situaciones, sufrimos diferentes situaciones, no, para no decir una, porque decimos una y alguien más puede decir, bueno, yo pasé por algo peor. Por eso dije, no importa tu estatus social, la verdad es que esta pregunta nos podemos hacerla cada persona. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y aquí Pablo claramente le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, pero le está escribiendo a la iglesia en general. O sea que ahí te incluye a ti y me incluye a mí. Amén. Y él está diciendo, yo Pablo, imagínate que Pablo te estuviese escribiendo a ti. Dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta a Isela, a Chester, el pueblo santo de Dios, en donde sea que tú estés, fieles seguidores de Cristo Jesús. ¿Sabes que es importante saber quién es el que a nosotros nos ha llamado? Es importante saber a qué Dios, al único Dios, claro, por supuesto, pero el Dios que nos ha llamado a nosotros es el Dios verdadero. Y aquí Pablo está asegurándose de que el pueblo a quien él escribía estuviese seguro de que él fue llamado apóstol de Cristo Jesús. Aquí Pablo está diciendo, yo soy apóstol de Cristo Jesús, pero tú, ¿cuál es el llamado que tienes sobre tu vida? Tal vez seas maestro, tal vez seas profeta, tal vez seas pastor. El llamado que tú tengas, tal vez sea de ser diácono, tal vez sea de
que estás empezando en los caminos del Señor, tal vez el privilegio que tengas tú, como en esta casa, ¿verdad? Los diáconos y algunos otros hermanos tienen el privilegio de venir a limpiar la casa del Señor. Tal vez ese sea el privilegio que tú tengas ahora. Pero el llamado que Dios te ha hecho, el llamado que ha colocado sobre tu vida, tenlo por seguro que ha sido a través de Cristo Jesús. Amén. Nuestro Señor, nuestro Salvador, el que murió en la cruz del Calvario, el que entregó su vida por nosotros, es el que nos ha llamado. Amén. Amén. Aquí vemos a Pablo, un hombre que fue usado por el Señor. Recordemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Y Pablo fue el elegido para hacer esa voluntad de Dios, para escribir a toda la iglesia, como decía mi esposo, a esos fieles seguidores de Cristo. La verdad que es una bendición que aquí estemos escritos en la palabra del Señor, porque ahí dice fieles seguidores de Cristo Jesús. Y si tú te consideras hijo de Dios, tienes que saber que tú estás escrito en esta palabra. Eres un fiel seguidor de Cristo. Así es que tienes que saber que que esta carta fue escrita para ti y para nosotros. Así es. Es una bendición. Es una bendición saber que Dios nos ha escrito una carta. Así es. ¿Sabes? Mi esposa dijo algo clave. Pablo fue usado por el Señor, pero antes de que él viniera a los caminos, nos acordamos quién fue Pablo. Sí. Él fue perseguidor de la iglesia. Él estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Pablo estaba ahí, y ahora Pablo, ya no Saulo de Tarsis, sino ahora Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, apóstol sobre la iglesia la cual él perseguía. Amén. ¡Qué increíble! Amén, así es. Y tal vez tú estás viendo tu condición, ¿verdad? Porque muchas veces vemos nuestra persona, nuestra condición de cómo estamos, y vemos que tal vez en nuestro pensamiento o al vernos al espejo vemos, no tenemos propósito en esta vida. Tal vez la situación está mala en nuestra vida por X situación, pero queremos decirte y queremos que sepas que así como Dios cambió a Pablo por un hombre recto, por un hombre que le servía a Dios, así puede cambiarte a ti. Así como nosotros hemos sido restaurados, también tú, el que estás ahí escuchando, queremos decirte que es propósito de Dios que estés escuchando la radio en este momento, porque tal vez tu condición te dice que no vales, tal vez tu condición te dice que no puedes, que estás perdido, pero queremos decirte que Dios encontró a Pablo, lo encontró y lo restauró y lo usó para ser de bendición, tanto que fue elegido para escribir esta carta. Así es, y Pablo dice en el verso 1, dice, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. Esa palabra santo no significa un pueblo perfecto. Quiero que entiendas, significa un pueblo que ha sido apartado para Dios. Y él mismo dice, yo fui elegido, tú también, parte de este pueblo santo de Dios, estos fieles seguidores de Cristo Jesús, han sido apartados
para el servicio a Dios. Gloria a Dios. Y nosotros en este reino hay mucho trabajo. Jesús dijo, la mies es mucha, pero Amén. los obreros son pocos. Así es. Entonces hay trabajo que hacer en este reino. Amén. Que nosotros somos llamados a trabajar. Amén. ¿Verdad? Entonces Pablo les habla y les dice, mire, yo tal vez antes sí era esta persona, pero yo fui elegido. No por quien yo soy, Amén. no por quien nosotros seamos, fuimos elegidos. Así es. Es simplemente, como dice, por la voluntad de Dios. Amén. Dios, a él le plació la palabra, no me Le viene. plació. Le plació de que Pablo fuera elegido a ser apóstol de Cristo. Amén. Así como le plació que tú también seas y fueses llamado a emprender una función en el cuerpo de Cristo. Amén. Sea la función en la que tú estés ahora trabajando, con el privilegio que tengas, no significa que ahí te tienes que quedar, sino que el Señor va a ver tu fidelidad, y conforme tu fidelidad y tu trabajo, el Amén. Señor va a ir aumentando tu posición en el reino, en la congregación en la que estás. Entonces el Señor lo que quiere ver es que seamos responsables con lo que se nos ha dado. Amén. Que cuando empezamos algo, que sigamos, que lo terminemos, porque Amén. es para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Que seamos fieles a la obra. Amén. Que seamos esos fieles seguidores de Cristo Jesús. Vea que el título que utiliza aquí y el nombre, ¿verdad? Cristo Jesús, el Mesías, Jesucristo, el enviado de Dios, Amén. el que vino a redimir, nada más y nada menos que nuestro Señor y Amén. Salvador Jesucristo. Él es el que selló con su Santo Espíritu nuestro llamado. Él es el que selló con su Santo Espíritu Amén. esta fe que ha dicho dentro de nosotros: yo creo en Jesús. Amén. Y el Gloria a trabajo Dios. que Él vino a cumplir en la cruz del Calvario. Así que, en donde tú te encuentres, tal vez no te sientes que tú eres una persona útil en el reino de Dios. Acércate, si no eres de esta casa, acércate a tu pastor, háblale, dile que tú quieres trabajar en el reino, que te preparen, que te discipulen, que ellos puedan depositar en ti lo necesario para que puedas trabajar en el reino de Amén, Dios, así que es. puedas seguir un orden, ¿verdad? Porque hay un orden en el reino. Amén. Tenemos que ser preparados para poder servir en una función. Así que Amén. te animamos. Hay propósito de Dios para tu vida. Acércate a tus líderes. Amén. Para que ellos puedan encaminarte en la dirección correcta, para que tú también formes parte de estos fieles seguidores de Cristo. Amén, Jesús. amén. Y déjame decirte que es una bendición servirle al Señor, porque como dice su palabra, ni un vaso de agua queda sin recompensa. Así es. Y todo lo que trabajes para el Señor se te va a ser recompensado. Y es una satisfacción, ¿verdad? Así es. Cuando venimos a hacer la obra del Señor, como decía mi esposo, en la función que estés ahora en la iglesia, cualquier sea la función, ya sea de estar limpiando, estar, no sé en qué función puedas estar, pero en cualquiera, déjame decirte que es una bendición, y el Señor ve todo. Así No es. necesitamos decir yo hice esto, yo hice el otro. No. El Señor lo ve todo, y Él va a ser el que nos va a recompensar. Así es. Así es. La bendición que Pablo da en este saludo, en el verso 2 dice: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Sabes que Pablo escribe esto bastante, gracia y paz. Y la verdad es que la gracia y la paz van de mano en mano, ¿verdad? Pero tenemos que conocer la gracia de Dios primero, y la hemos conocido.
Amén. Para poder conocer esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos que nosotros aferrarnos de esa gracia por medio de la fe que el Señor activa dentro de nosotros para creer en su Hijo amado, que Él envió, su único Hijo que Él envió para morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea, ahí está la gracia, Amén, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando nosotros creemos, entonces podemos nosotros, por el sacrificio de Jesucristo, venir a entrar en comunión con nuestro Dios y Padre Celestial. Él nos ha dado a nosotros el privilegio de reconciliarnos con nuestro Amén. Padre. Y aquí Pablo les está recordando a ellos que el Señor Jesucristo y nuestro Dios Padre Celestial es el que nos da a nosotros la gracia y la paz. Amén, así es. Y la palabra de Dios dice que por su gracia somos salvos. Así es. Por medio de Jesucristo. La verdad es una bendición saber y entender esa parte de que por la gracia que se nos ha dado el Señor Jesucristo, por ese amor que el Señor, que Dios nos tiene, por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él fuéramos salvos. Y que la paz del Señor, como decía mi esposo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, caiga sobre nuestras vidas. Y que cualquier cosa que estemos pasando, atravesando, el Señor viene y nos da esa paz. Y de esa paz que no sabes, que estás pasando cualquier situación difícil y tú te sientes tranquilo, que esa paz, como dice, sobrepasa todo entendimiento. No lo puedes entender, pero ahí está. Y lo interesante de esto es de que Pablo, cuando escribió esta carta, no solo a la iglesia de Éfeso, sino que también le escribió a otras iglesias, escribió otras cartas. Él se encontraba en una cárcel, en Roma. Él se encontraba cautivo por Roma, por predicar el evangelio. Mira, lo que nosotros somos llamados a hacer es predicar este evangelio, es de dar estas buenas nuevas. Amén. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Y esta gracia y esta paz de la cual habla Pablo es la que él le presentaba a todo aquel que escuchaba cuando él predicaba acerca de Jesucristo. Amén. Cuando él predicaba acerca del que vino a salvarlo a él, del hombre quien él fue, al hombre que él es ahora. Amén. Aún estando él ahora en cárcel, antes él perseguía, ahora era él el perseguido, pero por la gracia y la paz del Señor que él recibió, él obtuvo la fuerza. Amén. Para seguir adelante. Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Amén. Cada uno de nosotros estamos llamados, ese es uno de los propósitos que nosotros tenemos en este evangelio. Amén. De ir y predicar estas buenas nuevas a toda Amén. Criatura. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Ser parte del reino, que el Señor nos diga que somos el pueblo santo, que el Señor nos diga que a través de su palabra que somos fieles seguidores de Cristo y que por esa gracia y por esa paz somos bendecidos. La verdad que es una bendición poder ser parte de este reino, poder ser parte de la congregación del Señor. Así es. Pablo, traje ese punto de que estaba en la cárcel porque él escribiendo en la cárcel está hablando de una gracia y una paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces nosotros estamos en situaciones que no entendemos por qué hemos llegado a esa situación. Pero aún en esas situaciones nosotros podemos hallar esa gracia y esa paz que Amén. El Señor nos ofrece. Dice la palabra, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. A nosotros, los que nos toca, a nosotros es
permanecer Amén. bajo el abrigo de nuestro Señor, porque ahí Él dice claramente que Dios nuestro Padre y Jesucristo son los que dan esta gracia y esta paz. No hay ninguna otra cosa que nos Amén. va a dar esta gracia y esta paz. Sea que nosotros busquemos en cualquier lado, no la encontraremos. Amén, así es. Y por eso te decíamos que en cualquier situación, porque puede ser una situación difícil que no haya salida, ahí es donde el Señor va a llegar y te va a llenar de su paz. Así como llenó de paz y de fortaleza a Pablo, porque recordemos que estaba en la cárcel. Era una situación difícil. Cuando él escribió esta carta, él estaba animando al pueblo santo de Dios a que tuvieran gracia y que tuvieran paz en una situación que él estaba pasando difícil. Por eso te animamos a que sigas adelante y que sigas experimentando ese poder de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira, y Pablo empezó esta carta así, pero hay otras bendiciones que nos tocan a nosotros. Amén. Unas bendiciones que nosotros tal vez en esta vida nunca vamos a entenderlas, pero hay bendición para ti y para mí que en esta vida podemos experimentar, pero también en la vida que viene vamos Amén. a poder experimentar. Pero vamos a leer el verso 3, a ver cómo es que Pablo nos describe estas bendiciones espirituales. Amén. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¡Qué bendición! Cuando nosotros nos unimos a Cristo, cuando nos tornamos en ahora, como decía, Pablo antes perseguía, ahora él era perseguido, pero ahora también persigue él, pero ahora persigue a Cristo, porque él sabe que Cristo es el que murió por él. Él sabe que Cristo es el que lo llamó a él. Amén. Y se unió a Cristo. Y ahora nosotros, con el privilegio que tenemos de estar unidos a Cristo, tenemos bendiciones espirituales, bendiciones en lugares celestes. Amén. Porque estamos unidos a Cristo. Wow. Qué bendición para nosotros. ¿Sabes? Me trae en memoria el verso cuando habla de que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Qué bendición es tener a Cristo, nuestro sumo sacerdote. Amén. A la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así es. Es una bendición que nosotros ahora podemos intentar imaginarnos, pero en verdad la totalidad de ese panorama no lo podemos entender como un Dios justo. Amén. Un Dios santo. Amén. Puede entregar a su Hijo por un pueblo que ni siquiera lo amaba. Porque dice la palabra que Él nos amó a nosotros primero. Y porque Él nos amó primero, nosotros podemos entonces amarle a Él. Amén. Qué amor tan grande de nuestro Señor, que Él llamó a Pablo, que al Señor le plació llamar a Pablo un perseguidor de cristianos, aquellos que seguían a Cristo. Que Él le plació llamarme a mí, a ti, sabiendo quiénes nosotros éramos. Amén. Sabiendo aún quiénes nosotros somos, Él nos ama. Amén. Y la misericordia del Señor, lo decimos semana tras semana, la misericordia del Señor nunca se acaba. Amén. Se renueva día tras día la misericordia de nuestro Dios. Qué bendición para nosotros que no tenemos que depender de nuestras propias fuerzas. Así es. Tenemos a un sumo sacerdote. Amén. Y tenemos a un Espíritu Santo dentro de nosotros que también gime. Amén.
gime por nosotros, intercede por nosotros, porque Él sabe cuál es nuestra necesidad. Amén. Imagínense qué bendición y como dice el versículo, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros también le damos, junto con Pablo y junto con todos ustedes que nos están escuchando, le damos toda la alabanza al Señor, toda la alabanza al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque toda bendición proviene de Él. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Saben qué significa eso? Que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, intercediendo de cualquier situación que estemos pasando, cualquier cosa. Tenemos abogado en el cielo. Aleluya. En esos lugares celestiales tenemos abogado, que es Señor Jesucristo. Así es. Tenemos el doctor de doctores, que es el Señor Jesucristo. Tenemos el que abre puertas, el que le clama a su Padre por ti y por nosotros. Imagínense qué bendición. ¿Cómo no servirle a este Dios vivo, este Dios verdadero que ha dado su vida por nosotros? Amén. Que el Padre ha entregado su Hijo por ti y por mí. Amén. Aunque no merecíamos, Él lo hizo por amor. Así es que te invitamos a que sigas adelante y creyendo que esas bendiciones espirituales te están esperando y que se van a hacer realidad porque Cristo está intercediendo por ti y por mí. Así es, y cuando nosotros somos estos fieles seguidores, cuando nosotros entendemos que lo que nosotros hacemos no es para salvación, sino que es de un lugar de ya haber sido salvos. Amén. Nosotros trabajamos en este reino y nuestro servicio a Dios trae alabanzas a nuestro Dios. Amén. Entonces nos unimos nosotros en dar alabanza a Dios. Amén. Junto con los ángeles. Amén. Junto Gloria con los ancianos, que dice la palabra que Aleluya. Rinden sus coronas ante Él Gloria y lo adoran y le dicen santo, santo, santo. Sí, nosotros amén. También, cuando somos fieles seguidores de Cristo, nuestras vidas ofrecen a Dios un aroma fragante. Aleluya, y le dan gloria a nuestro Dios, sí, que es Señor. El propósito tal vez principal de nuestras vidas. Amén. De darle gloria a Dios de nuestras vidas hacia su trono, que Él pueda recibir alabanza de cada uno de nosotros. Amén. Qué bendición, la verdad. Que ha traído estos 3 versos a nuestras vidas. Vamos a continuar la semana que viene con los demás, pero Amén. Espero que esta palabra te haya animado, que te haya dado un deseo de buscar más del Señor para encontrar cuál es el propósito de Dios para tu vida. Además de servir, además de que nuestras vidas den gloria a Él, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para ti en esta vida? Ahí en tu familia, en tu vecindad, en la congregación en donde tú te congregas. Te invitamos, y si no estás cerca, encuentra una casa local en donde puedas tú llamar tu casa y puedas servir junto al cuerpo de Cristo. Porque mira, es importante que Pablo le escribió esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. Él escribió a un cuerpo. Amén. Tenemos que pertenecer a un cuerpo. Amén, así es. El cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Amén, así es. Así que te bendecimos, te damos gracias por conectarte y te esperamos la próxima semana para este programa. Y acuérdate que de lunes a viernes, incluyendo los domingos, hay programas para que tú estés atento, recibas palabra y puedas escuchar también alabanzas y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.